Hoy buscamos las reacciones a la firma ayer entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos de la reforma del subsidio de desempleo, que no contó con el apoyo de la patronal, y vamos a recordar algunos de los puntos de esta reforma. Nerea. Sí, Miriam, vamos a ver algunos de los puntos de esta reforma del subsidio por desempleo. Vamos a ver cómo se incrementaría esa cuantía de los 480 euros, pasaría a 570 euros. También otra de las características principales es esa compatibilidad de la ayuda por desempleo con un puesto de trabajo, eso sí, siempre y cuando no exceda de los 180 días máximos, es decir, 6 meses. Y también se incorporan en este caso nuevos grupos de la población que podrían acceder a este subsidio, como serían las víctimas por violencia de género sexual, también emigrantes retornados, menores de 45 años, en este caso sin cargas familiares, así como temporeros. Ha habido reacciones ya a esta propuesta de reforma que tiene que pasar ese trámite parlamentario posterior. Por su parte, el presidente de COE, Antonio Garamendi, lo que dice es que no ha habido como tal un diálogo social, ya que falta esa parte de la patronal, y que sí que ven que está bien en cuanto al fondo, pero no en cuanto a la forma en la que se ha hecho esta reforma. La realidad es que el último papel llegó el lunes al mediodía, sin memoria económica. Yo creo que es muy importante la memoria económica, es algo que se plantea, no solo porque hay que saber si va a ir a cotizaciones y a presupuestos, incluso cuando no hay ni un planteamiento de los presupuestos generales del Estado, y también, y nuestra impresión también es cuando hay unas elecciones 3 días más tarde, y por tanto nosotros ahí no entramos en el fondo de la materia, pero entramos en las formas, es decir, entendemos que no es la forma de hacer las cosas y por tanto por eso no hemos estado ahí. Bueno, pues vamos a hablar con Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME Aragón. Hola, Carmelo. Hola, buenos días. Supongo que estaba escuchando ahora lo que ha dicho esta misma mañana Garamendi sobre esa ausencia de la patronal en esta firma, en la que dicen que ha habido solo como un periodo de consultas, pero que no ha habido negociación, no ha habido diálogo social. ¿Comparten lo que dice el presidente de la COE? Bueno, en CEPIME nos ha pasado lo mismo. A nosotros se nos envía el documento el lunes por la tarde con menos de 48 horas. Yo creo que aquí la cuestión de fondo es que, digamos, se está permitiendo el concepto de diálogo social. Diálogo social es una mesa donde se hace un planteamiento de objetivos y donde se dialoga y se busca por consenso la mejor forma de hacerlo. Que con 48 horas te den un documento y te digan que o firmas o lo saco por Real Decreto Ley, pues eso entendemos que nosotros no es un buen diálogo social. Hay que recordar una cosa, la reforma laboral acaba de cumplir 2 años. Desde entonces se han sacado 27 decretos ley que afectan a los temas laborales sin pasar por la mesa del diálogo social. Bueno, pues alguien tendrá que replantearse que es muchísimo mejor hacer las cosas con un poco más de tiempo y consensuadas que no imponerlas siempre, porque las consecuencias no son las mismas. Por tanto, lo que piden es que haya la posibilidad de réplica por parte de tanto de COE como de CEPIME, de negociar, que no ha habido cintura, pero sí, decía al menos Garamendi, no sé si también lo comparte CEPIME, que el fondo, los cambios que introduce dicha reforma, no los ven mal. Hay algunas cosas que probablemente sean positivas, ¿no? En este mundo ni todo es blanco ni todo es negro y hay muchos grises de consenso. Lo que nosotros también decimos de fondo es que no hay que confundir lo que es política laboral con política social. La política laboral, que es lo que está pasando y se están metiendo cosas pues para igualar la sociedad, para subir, digamos, a los colectivos más desfavorecidos, etcétera, etcétera. Eso es política social y eso lo debe de asumir el Estado. Y otra cosa es la política laboral, que es todo lo que afecta a la negociación colectiva, el salario mínimo, la reducción de jornada, temas que se cotizan o que se hacen con los subsidios con las cotizaciones de empresa y trabajador. Bueno, eso es política laboral y ahí es donde creo que debe de haber un mayor consenso, un mayor diálogo, porque eso, digamos, nos afecta a todos. Entonces no hay que confundir, repito, políticas laborales con políticas sociales. Por tanto, Carmelo, ¿qué habrían introducido como cambios o sugerencias en esta modificación del subsidio de desempleo? Pues es muy probable que eso se pueda hacer, pero siempre y cuando no suponga un aumento de cotizaciones, que luego no repercuta en las flexibilidades para las empresas de la contratación o que tenga que ver que eso suponga un aumento de coste luego en las cotizaciones porque haya que ampliar las coberturas o, digamos, las cuantías. Entonces, nosotros lo que reclamamos es que se dialogue un poco más, que digamos, se debata, porque a lo mejor tenemos argumentos que son también posiblemente para recoger, pero que con 48 horas solo te digan que o firmas o te quedas fuera,
Pues hombre, llevamos, repito, 27 decretos ley obligatorios fuera del diálogo social en menos de 2 años. Yo creo que debemos de hacer una reflexión seria de cuál es el verdadero concepto de diálogo social. Bueno, pues Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME en Aragón, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, es que además cuando hablamos de tejido empresarial recordamos siempre que en Aragón las pymes tienen mucha importancia, por lo tanto esto les afecta directamente a ellas, Jorge. Bueno, yo creo que es una reforma que era necesaria, que venía coleando desde hace años, que no se consiguió sacar adelante por diferentes vicisitudes. Recordemos que estuvo a punto de aprobarse hace unos meses, pero Podemos se alineó con la derecha y no salió adelante. En este caso se hace con los sindicatos. Creo que la reforma, como hemos oído a los representantes sindicales, es poco reprochable en el fondo, ¿no? Mejora las cuantías, mejora la cobertura e incentiva la reincorporación al mercado laboral de los trabajadores que cobran el subsidio al permitir compatibilizar la prestación con un empleo. Es algo que los expertos en materia laboral venían recomendando y creo que es un avance en la protección social que además Europa nos lo pedía para el próximo desembolso de fondos europeos. Lo que sí que creo que es reprochable son las formas. Yo creo que sí que hay que contar con los empresarios, hay que hacer ese gesto. Es verdad que han estado en el diálogo, se han tenido en cuenta algunas de sus recomendaciones, pero no han estado en la foto final. Quizá los organizaciones empresariales ahora mismo no quieran ninguna foto con la Ministeria de Trabajo porque se ha perdido esa sintonía que sí existió en la anterior legislatura, pero sí que creo que hay que tratar de volver a tender los puentes porque es importante que este tipo de acuerdos sean tripartitos y no solo con el lado sindical. Bueno, una simpatía que sí que parece que hubo cuando la reforma laboral y después ya con la subida del salario mínimo, ¿no? Ya empezó a desmarcarse. Sí, es verdad que la actual polarización política no ayuda tampoco a que los agentes sociales de ambos, de los dos lados, del lado sindical y patronal, se pongan de acuerdo con el gobierno. Roberto. Yo solo voy a opinar del trazo grueso, porque creo que es un atrevimiento opinar de lo que ni siquiera el empresario, que es el que crea empleo, sabe lo que va a pasar, porque incomprensiblemente no han tenido la opción, no ya de negociar en la mesa del diálogo social con la ministra de Trabajo y con los sindicatos, no ya de negociar, sino ni siquiera de intercambiar impresiones y de conocer efectivamente detalles tan importantes como de dónde va a salir el dinero para este aumento, va a ser vía presupuestos, que no hay presupuestos generales del Estado aprobados, que se está funcionando con unos presupuestos prorrogados, va a ser a través de un aumento de las cotizaciones sociales, que creo que sería hacer un pan con unas tortas. En fin, es que no hay una memoria económica de cuánto va a costar esto, que me parece increíble que se adopten medidas legislativas, porque al final los decretos ley es una medida legislativa y que se haga sin memoria económica. Me parece un auténtico disparate. Yo comprendo que la vicepresidenta viene de un modelo que es el comunismo clásico, en el que estas cosas pues daban lo mismo. En la Unión Soviética pues tampoco importaba mucho. En Cuba pues tampoco importa mucho. Pero hombre, en una economía de libre mercado integrada en el euro sí que importa. Decía Jorge, y lo decía con razón, que esto era un requisito que marcaba la Unión Europea. Pero un requisito que se ha de adoptar en tiempo, en fondo y en forma. Es decir, dudo mucho que a la Unión Europea le guste este trágala que una vez más impone el gobierno sin contar. Hombre, es que es ministra de Trabajo. ¿Cómo puede ser ministro de Trabajo sin contar, aislando a los empresarios que son los que crean el empleo? Es que me parece tan marciano todo. Por eso digo, sobre el trazo grueso, yo puedo estar de acuerdo, pero con muchas prevenciones. Estoy de acuerdo en que suba el importe del subsidio y estoy muy de acuerdo en que se permita cobrar el subsidio y compatibilizarlo con un puesto de trabajo que te puede dar, que tiene que ser el objetivo último, porque a nadie le tiene que compensar cobrar un subsidio en vez de trabajar. Y que te dé acceso a la reincorporación en el mercado laboral. Pero hay que poner un pero con muchas interrogantes porque no sabemos detalles que son importantísimos. Y luego la obsesión de la ministra de Trabajo, insisto, de Trabajo, de excluir sistemáticamente a los empresarios del diálogo social y de medidas tan importantes. Yo no sé cómo se puede ser ministro de Trabajo sin contar con los empresarios, lo digo sinceramente. Bueno, seguís debatiendo sobre el tema. En Cuba sí, pero aquí que no. tenemos escuchándonos ya a Pura Huerta, que ya es secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón. Hola, Pura.
Hola, buenos días. No sé si estaba escuchando lo que se estaba comentando en mesa sobre esta exclusión de la patronal, de CEO y de CEPIME, de esta firma que ayer se hacía pública entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. ¿Cómo valoran ustedes que se haya llegado a este acuerdo sin todos los agentes económicos en la mesa? Bueno, pues nosotros creemos en el diálogo social, estamos contentos de retomarlo y desde luego nos gusta que siempre participe la patronal para que los acuerdos sean tripartitos. Eso está claro. Lo que pasa es que el colectivo al que afecta estas medidas es un colectivo muy vulnerable y era urgente cuanto antes pues avanzar en consolidar este acuerdo. Pura, ¿cómo valora las medidas? Lo más destacado de esa reforma del subsidio de desempleo, con el que han dicho sí los sindicatos a la ministra de Trabajo, al Gobierno. Bueno, pues como ya acabo de comentar, creemos que había que mejorar este tipo de subsidios. Dan cobertura a colectivos muy vulnerables, a personas que prácticamente no tienen otro tipo de ingresos y, sobre todo, nos alegra y nos gusta mucho ese impulso que se va a dar a las políticas activas de empleo para que los trabajadores de más de 52 años y parados de larga duración, a través de la orientación y la formación, se vayan incorporando al mundo laboral. Como habéis comentado, nadie quiere vivir de un subsidio. Lo que quieren los trabajadores y trabajadoras de Aragón es tener un trabajo digno y un salario digno. Pero, mientras tanto, hay que darle la posibilidad de, a través de la subida del subsidio y de la incorporación de colectivos que no estaban recogidos, pues hacer más llevadero ese tránsito entre el desempleo y un empleo digno. Pura, al final son las empresas las que van a tener que aplicarlo. Entendemos que también les hubiera gustado que formaran parte de esta rúbrica, de esta firma, junto al resto de participantes en ella. ¿Se queda cojo, por tanto, el acuerdo? Bueno, el acuerdo en un primer momento se llevó al Congreso y nosotros lo que hemos conseguido, aunque efectivamente hubiéramos preferido que hubiera sido las tres partes de lo que consideramos el diálogo social, es introducir mejoras con respecto al anterior, que fue un intento fallido en el Congreso, y mantener, por ejemplo, el 125% de cotización a los mayores de 52 para que no vean perjudicados su carrera laboral de cara a la jubilación, introducir a colectivos muy vulnerables, por ejemplo los temporeros, que en Aragón sabemos que tenemos un colectivo muy importante de estos trabajadores y sobre todo en el mundo rural, mujeres por supuesto víctimas de violencia de género, jóvenes menores de 45 que en algunos momentos se quedaban completamente sin ningún tipo de posibilidad de ayuda, con lo cual en general se ha mejorado. Estamos contentos, han quedado cosas en el tintero que intentaremos mejorar, como puede ser las referencias al IPREN. El IPREN es un concepto ya desfasado, es muy bajo, no tiene nada que ver con el salario mínimo interprofesional, pero bueno, avanzaremos poco a poco. Y como os digo, nosotros las políticas activas de empleo y la parte que repercuta a Aragón lo valoramos positivamente porque tenemos el volumen, el grueso de trabajadores desempleados, de trabajadores y trabajadoras en Aragón, muchos son mayores de 50 años, mujeres y parados de larga duración. Y tenemos que poner el foco para que esa demanda que hacen los empresarios de Aragón sobre muchas categorías que no pueden cubrir por falta de trabajadores se cubran por esta vía. Bueno, pues Ura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias a vosotros. ¿Quieres decir algo más, Jorge? Sí, yo creo que es importante destacar que este tipo de subsidios... Si se cubre esa demanda, lo que acaba de decir ahora la secretaria de Formación, si se cubre esa demanda que tienen los empresarios, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, y esto puede ayudar. Día sí, día también. Pero hay que tener en cuenta que el 40% de los parados que tenemos en Aragón, que es verdad que estamos en una cifra más baja desde el año de la Expo, desde 2008, el 40% de los parados tienen más de 50 años. Y es en muchos casos quienes perciben este subsidio, ¿no? En torno a 10.000 aragoneses perciben este subsidio, esta prestación, ¿no? Que es el último recurso que les queda cuando ya han agotado todas las otras medidas, ¿no? Y además es verdad que ayer la ministra dio un dato importante, el 80% de quienes lo reciben no agota el tiempo que tienen para recibirlo, se reincorpora antes al mercado laboral, ¿no? En cualquier caso, creo que nos podemos permitir desde luego mejorar la protección de estos trabajadores en un momento en el que España ha batido el récord de afiliados a la Seguridad Social.
social, más de 21 millones de trabajadores. En Aragón también estamos en cifras récord, el mejor abril de la historia, casi 610.000 afiliados a la Seguridad Social y con unas cifras de tasa, unas cifras de paro también bajas, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, que en parte de este éxito es a la política laboral que aplica este gobierno en dos cuestiones que han sido pactadas con los agentes sociales. La reforma laboral de hace 2 años, que fue pactada con los empresarios y con los sindicatos, y los ERTEs, que han servido para tratar de modular, ¿no?, los vaivenes de la economía en las empresas, que fueron también pactados. Yo no veo atisbo de políticas comunistas de Cuba en estas medidas. Bueno, ahora si quiere contestar Roberto, Sí. pero vamos a dar la palabra a Isabel y Sí. acabaremos rápido con este tema, que tenemos muchos otros. Sí, simplemente comentar a las formas. No creo que el argumento de la urgencia que indicaba la responsable de UGT, creo que no justifica las formas de cómo está hecho el acuerdo, ¿no? Creo que la foto de Yolanda Díaz no le honra ni le favorece, porque todos están de acuerdo, las partes implicadas, no ellas, sino las partes implicadas están de acuerdo absolutamente en que el diálogo social tiene que ser tripartito y que los empresarios tienen que estar, porque son los que asumen los costes de muchas de las políticas sociales, ¿no? Me ha gustado la diferencia entre política social y política laboral, ¿no? Entonces creo que esta escenificación que hace Yolanda Díaz, que creo que no le honra, sino más bien todo lo contrario, porque en la ausencia de la patronal en esos acuerdos, que están de acuerdo en el fondo, pero que no son las formas adecuadas para llevarlo a cabo, pues creo que manda un mensaje en contra del grupo de los empresarios, que son los que generan empleo, y me parece que, como digo, no le honra, sino más bien todo lo contrario. ¿Roberto? Bueno, que lo del modelo comunista no lo digo yo, lo dice ella. Toda su carrera la ha cimentado y la ha construido desde el comunismo militante, y el modelo que han aplaudido, ese comunismo militante de Yolanda Díaz, era, no se me ocurre otro más real que Cuba y sobre todo Venezuela. Muchos de quienes le rodean en el actual proyecto Sumar, porque aquí se va cambiando de nombre, pero la ideología es la que es una ideología que compite democráticamente. No pasa nada, si es comunista, es comunista. A mí el comunismo yo creo que no ha traído nada más que desgracias ahí donde se ha puesto en práctica, pero bueno, allá cada cual, yo respeto el que lo defienda, pero no es que yo diga que Yolanda Díaz es comunista, es que lo es, y además es que es ella, y es que ella y su entorno han puesto como referente del socialismo real, que le llaman, que es su forma de llamarle al comunismo, Venezuela. No creo que sea el modelo al que España debe de aspirar. Es que no creo que estemos aplicando ese modelo en España. Pero, te he hecho un repaso de... que no te he interrumpido, Jorge. Perdón. Cuando lo hacía, por no abrir más melones, o sea, para contestar a lo que decías tú. No lo digo yo, lo dice ella y es una realidad. Desde el comunismo gallego al Partido Comunista de España, pasando luego por Podemos, y ahora ese Repodemos, que es Sumar para seguir en el poder, que de momento le está funcionando. Esa es la realidad. Y luego, claro, hay una parte muy importante, y es que ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esto? Yo estoy de acuerdo en que se haga, pero me tendrán que explicar de dónde va a salir el dinero. Por eso es tan importante la memoria económica. Es que no se puede gobernar echando brindis al sol. Es que así no se funciona. Por eso decía, hombre, en Cuba sí, el partido dice aquí se gasta, aquí tal, y no hay en Venezuela se hace lo mismo, pero en España no. En España hay un diálogo social, hay que presentar un proyecto y luego tienes unos usos y costumbres que además están legisladas, de que cuando tú adoptas una medida que tiene impacto presupuestario, una medida legislativa que tiene impacto presupuestario, y esta es evidente que lo tiene y mucho, tú tienes que acompañarlo de una memoria económica para decir cuánto va a costar y cómo lo vas a financiar. Venga, vamos y a ir eso no lo han avanzando. hecho. ¿Quieres responder? No, yo creo que estamos hablando de subsidio de desempleo y Roberto se va hacia el comunismo de Venezuela y Cuba. El subsidio de desempleo, y es difícil establecer un debate. ¿Tú sabes cuánto va a costar? Me toca a mí ahora hablar. Pero no yo me interrumpa, Roberto. te digo, Sí, ¿tú sabes, vamos a escuchar ahora a Jorge, ¿tú sabes Roberto, y cuánto además va a es que costar y tenemos de que dónde va a avanzar. salir el Insisto. dinero? Yo creo que es una buena medida, sabes, lo hemos no lo explicado sabemos ya. nadie. Creo que el subsidio de desempleo nos lo exigía Europa. Los empresarios mismos no critican el fondo de esta No, pero si medida. yo tampoco. No critican el fondo.
era necesario y España se puede permitir, como tiene el mercado laboral, claro que tiene fondos para poder hacer frente a esto, Pero porque ¿tú sabes cuánto va a costar y de dónde va a salir? tiene un beneficio sobre el mercado laboral con esa reincorporación. En cualquier caso, yo sí que creo... Estás interrumpiendo a Jorge cuando él ha callado cuando has estado hablando tú. No, pero que le estoy haciendo la pregunta. En cualquier caso, yo sí que creo que es reprochable, lo he dicho al principio de mi intervención, que los empresarios no estén en este acuerdo, y creo que la ministra de Trabajo tiene que recuperar la sintonía con los empresarios. Eso sí, creo que hay una controversia allí entre los empresarios y el gobierno por otras circunstancias que están torpedeando, ¿no?, esta negociación, pero tienen que estar los empresarios en las grandes decisiones que se tomen en política laboral y social.